أن يقام الدعاء والصلاة والابتهال والشكر من أجل جميع الناس ومن أجل Como decíamos inicialmente, el Papa Francisco continúa su serie de catequesis dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, que inició el pasado 16 de enero con varias reflexiones sobre la urgencia y el deber de los cristianos de ser misioneros, ser apostólicos y evangelizar. Luego, el Papa, desde el comienzo, ha comenzado con el testimonio de santos, de beatos, de mártires, desde San Pablo, San Francisco Javier, Matteo Ricci, hasta Santa Catalina Tecagüita, San Juan Diego, San Andrés Quintaugón y San Gregorio de Narek. Hoy el Papa, como dijimos anteriormente, se dedica al beato José Gregorio Hernández Cisnero, médico de los pobres y apóstol de la paz. Oto Słowo Boże. Bien, en este momento será el Santo Padre quien tomará la palabra. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle nostre catechesi continuiamo a incontrare dei testimoni appassionati dell'annuncio del Vangelo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestras catequesis seguimos encontrando testigos apasionados del anuncio del Evangelio. Estamos realizando estas catequesis para llevar con ardor, con voluntad, el Evangelio. Hoy nos trasladamos a América Latina, precisamente a Venezuela, para conocer la figura del laico, el beato José Gregorio Hernández Cisneros. Nació en 1864 y aprendió la fe sobre todo de su madre, como contó. Mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad. Estemos atentos, son las madres quienes transmiten la fe. La fe se transmite en dialecto, es decir, con el lenguaje de las madres, porque las madres saben hablar de Dios. Las madres son capaces de transmitir la fe en ese dialecto materno. Verdaderamente la caridad fue la estrella polar que orientó la existencia del beato José Gregorio. Persona buena y solar, de carácter alegre, estaba dotado de una fuerte inteligencia, se hizo médico, profesor universitario y científico. Pero sobre todo fue un doctor cercano a los débiles, tanto para ser conocido en la patria como el médico de los pobres. A la riqueza del dinero prefirió la del Evangelio, gastando su existencia para socorrer a los necesitados. En los pobres, en los enfermos, en los migrantes, en los que sufren, José Gregorio veía a Jesús. Y el éxito que nunca buscó en el mundo lo recibió y sigue recibiéndolo de la gente que lo llama Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. Bellos nombres, ¿no? Santo del Pueblo, Apóstol de la Caridad, Misionero de la Esperanza. José Gregorio era un hombre humilde.
un uomo gentile e disponibile, e al tempo stesso era mosso da un fuoco interiore, dal José desiderio Gregorio era un hombre humilde, gentil y disponible, y al mismo tiempo estaba movido por un fuego interior, por el deseo de vivir al servicio de Dios y del prójimo. Impulsado por este ardor, en varias ocasiones trató de hacerse religioso y sacerdote, pero varios problemas de salud se lo impidieron. Pero la fragilidad física no lo llevó a cerrarse en sí mismo, sino a convertirse en un médico aún más sensible a las necesidades de los demás. Se aferró a la providencia y, fortalecido por el alma, fue más a lo esencial. Esto es, el celo apostólico no sigue las propias aspiraciones, sino la disponibilidad a los diseños de Dios. Y así el beato comprendió que a través del cuidado de los enfermos pondría en práctica la voluntad de Dios, socorriendo a los que sufren, dando esperanza a los pobres, testimoniando la fe no de palabras, sino con el ejemplo. Llegó así a acoger la medicina como un sacerdocio. El sacerdocio del dolor humano. Cuánto es importante no padecer pasivamente las cosas, sino, como dice la Escritura, hacer cada cosa con buen ánimo. Buen ánimo para servir al Señor. Pero preguntémonos, ¿de dónde le venía a José Gregorio todo este entusiasmo, todo este celo? De una certeza y de una fuerza. La certeza era la gracia de Dios. Él escribió que si en el mundo hay buenos y malos, los malos lo son porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos no lo son, sino con la ayuda de Dios. Él era el primero en sentir la necesidad de gracia, mendicante de Dios. Por tanto, le venía natural cuidar de quien mendigaba en las calles y tenía necesidad extrema del amor que él recibía gratuitamente cada día de Jesús. Y esta fuerza a la que recurría, la intimidad con Dios. Era un hombre de oración, cotidianamente participaba en la misa y recitaba el rosario. En la misa unía a la ofrenda de Jesús todo lo que vivía. Llevaba a los enfermos y a los pobres, que ayudaba a sus estudiantes, las investigaciones que emprendía, los problemas que tenía en el corazón. José Gregorio ha infatti saputo che è stato firmato il trattato che pone termine alla guerra. Y en contacto con Jesús, que se ofrece en el altar por todos, José Gregorio se sentía llamado a ofrecer su vida por la paz. No podía tener para sí esa paz que tenía en el corazón recibiendo la Eucaristía. Quiso ser apóstol de paz, inmolarse por la paz en Europa. No era su continente, pero allí estaba estallando la guerra, el primer conflicto mundial. Llegamos así al 29 de junio de 1919. Un amigo le visita y le encuentra muy feliz. José Gregorio se había enterado de que se había firmado el tratado que pone fin a la guerra. Su ofrenda de paz ha sido acogida y es como si él presagia que su tarea en la tierra se ha terminado. Esa mañana, como era habitual, había ido a misa y entonces baja por la calle para llevar una medicina a un enfermo. Pero mientras atraviesa la calle es atropellado por un vehículo llevado al hospital. Muere pronunciando el nombre de la Virgen. Su camino terreno concluye así en una calle mientras realiza su obra de misericordia y en un hospital donde había hecho de su trabajo una obra maestra de bien. Hermanos, hermanas, ante este testigo, preguntémonos, yo delante de Jesús presente en los pobres cerca de mí, frente a quien en el mundo sufre más, ¿cómo reacciono? ¿Hago algo o me quedo como espectador?
El beato José Gregorio nos estimula también en el compromiso delante de las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. Muchos hablan mal, muchos critican y dicen que todo va mal. Pero el cristiano no está llamado a esto, sino a ocuparse, a ensuciarse las manos, sobre todo, como nos ha dicho San Pablo, a rezar y después a comprometerse, no en chismorreos, sino a promover el bien, a construir la paz y la justicia en la verdad. Di lavoro quotidiano che ha lo celo apostólico lo ha spinto a vivere El celo apostólico de este beato que lo impulsó como médico a seguir el anuncio del Evangelio.